Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición en Valor Futuro TV. En esta oportunidad nos encontramos con Rodrigo Aravena, él es economista jefe de Itaú Chile, para analizar en el actual contexto regional e internacional el nivel de riesgo país de Chile, de Perú y de Colombia. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, muchas gracias. Bueno, vamos a partir con este análisis pidiendo una evaluación de los actuales niveles de este indicador en los países mencionados, que en el caso de Chile se encuentra en 156 puntos básicos, en Perú 173 y Colombia 189, según el ENVI elaborado por JP Morgan. A ver, en primer lugar, creo que es importante poner esos números en contexto y señalar que claramente ha existido una tendencia decreciente, si miramos los últimos 10 años, por ejemplo, en estos tres países en general en la región, pero los niveles relativos de esos países son bastante buenos. Significa que el mundo hoy día está percibiendo en general, los inversionistas en el mundo están percibiendo que estos países no solamente son menos riesgosos respecto a lo que eran 10 años atrás, sino que además, en términos relativos, el mercado persistentemente está viendo que en promedio estos países son menos riesgosos que otras economías emergentes y además tiene un nivel de riesgo menor al promedio de lo que vemos en Latinoamérica. Y claramente eso ha obedecido a una serie de reformas estructurales, de cambios que han existido al interior de la economía, cambios relacionados, por ejemplo, con la forma de hacer política monetaria, el control de la inflación, la entrada de capitales extranjeros que han existido en esos países, que ha fomentado la inversión, el crecimiento potencial, la mayor estabilidad política que hemos visto, sobre todo, por ejemplo, ahora recientemente, en el caso de Colombia, los acuerdos que han existido, los avances en términos de la negociación entre el gobierno y las FARC, etcétera. Hay muy buenas historias en estos tres países. En general, cuando nosotros miramos Latinoamérica, cuando miramos en un contexto los niveles de riesgo, en promedio, lo que tendemos a ver es que los inversionistas tienen mejor perspectiva, hay una mejor historia macro en los países de Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile. En ese sentido, la verdad es que no nos debe extrañar esta tendencia decreciente y niveles de riesgo inferior al promedio de los países emergentes en el caso de las economías de la región andina. Entonces, desprendo de que no es una preocupación actualmente, pero a nivel regional, ¿qué factores podrían hacer repuntar el indicador? Creo que hay que hacer una separación respecto del escenario que van a enfrentar todos los países emergentes en el mundo, que hace un año desafiante en términos sobre todo de flujo de capitales. Básicamente porque la Fed ya anunció hacia fines del año pasado que se comenzó a implementar desde comienzo de este año el tapering, donde están comenzando a retirar liquidez global, ¿cierto? Va a contribuir a una reducción de la liquidez global, el anuncio de la Fed de comenzar a restringir algo, ¿cierto? La expansividad que tiene la política monetaria, eso claramente es una amenaza real de salidas de flujo de países emergentes de vuelta a países desarrollados, básicamente a Estados Unidos. Pero Rodrigo, en Colombia hay optimismo respecto de este tema porque piensan que la cifra de inversión extranjera directa en 2014 va a ser similar a la de 2013. Hay que separar, hay que hacer mayores precisiones al análisis, ¿ya? Todos los países emergentes van a tener un riesgo mayor este año en términos globales por efecto de la Fed. Eso significa que los capitales de corto plazo, capitales principalmente financieros, son los más expuestos a devolverse a Estados Unidos a salir de los países emergentes. Ahora, cuando comenzamos a mirar las economías en particular, ahí nos damos cuenta que hay buenas historias en cuanto al FDI, a la inversión extranjera directa que tú señalabas recién. Efectivamente, hay buenas perspectivas todavía para la inversión extranjera directa en Colombia, en Chile y en Perú. Sin embargo, el hecho que salgan capitales de corto plazo pone un desafío adicional para las autoridades, básicamente porque salidas de capitales de corto plazo, que son las que se generan ante una salida, ante este anuncio, del tapering, lo que ocurre es que las monedas tienden a depreciarse, se contribuye a la baja también al precio de los commodities, las economías en general enfrentan mayores costos de financiamiento. Y eso, en términos simples, significa que una empresa hoy, cuando quiere financiar inversión, va a encontrar costos financieros más altos. Un gobierno, por ejemplo, a la hora de financiar déficit fiscales, déficit públicos en el resto del mundo, también le va a salir más caro. Y eso claramente es una noticia negativa en términos de crecimiento económico. Ahora, en el caso en particular de estos tres países, de Colombia, de Perú y Chile, claramente la mayor estabilidad política, claramente los avances en términos de la institucionalidad de la política económica son una buena noticia y son el gran activo que disponen estos tres países ante los ojos de los inversionistas extranjeros para seguir atrayendo estos altos niveles de FDI.
En el caso en particular de Colombia, el mercado está muy atento al resultado de las elecciones presidenciales que se vienen en mayo de este año. El mercado está siguiendo muy de cerca cuál va a ser el resultado final de negociación de la agenda, ¿cierto?, de negociación entre las FARC y el gobierno. Ya lograron acuerdo los dos puntos más importantes y más complejos. Ahora quedan 3 puntos de potencial acuerdo. Gran parte del mercado cree que eso se va a lograr en mayo. Si fuera ese el caso y si finalmente se termina aprobando en un referéndum público, tal como lo anunció el presidente Santos, eso podría ser un gatillo adicional para atraer más inversión local. El presidente Humala en Perú ha anunciado la creación de 5 comités especiales para destrabar algunas inversiones que se han estado estancando. Ahora último, también es una buena noticia. Y en el caso de Chile, la verdad que la institucionalidad, el espacio de hacer política contracíclica, la menor dependencia en términos de flujo con el precio del cobre, que todo eso contribuye a la misma dirección. Quizás vamos a ver costos de endeudamiento más altos, quizás vamos a ver mayores niveles de riesgo país, pero estas 3 economías van a seguir bien posicionadas respecto a otros pares del mundo emergente. Bueno, y también preguntarle por la actual política cambiaria de estos países de Chile, Perú y Colombia. ¿Podría ser una preocupación? Estos países no tienen problema de política cambiaria. En el caso de Chile, Chile es la economía, junto con México, que menos intervenciones ha realizado en el mercado abierto en los últimos 5 años. Chile de verdad tiene una economía altamente flotante. Quizá el caso de Perú puede ser distinto. Perú tiene un desafío mayor, es una economía que está altamente dolarizada todavía. Perú tiene que realizar intervenciones continuas en el mercado para evitar volatilidad cambiaria. Sin embargo, Perú ha sido capaz de reducir volatilidad, pero sin alterar la trayectoria de largo plazo del tipo de cambio. Si nosotros miramos, por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos trimestres en materia cambiaria en Chile, en Perú y en Colombia, nos damos cuenta que los niveles de depreciaciones de las monedas locales han sido bastante similares, pero claramente en Perú con menor volatilidad. En Perú tiene un desafío mayor, un desafío que va mucho más allá de cómo administrar este escenario con un tapering anunciado recientemente por la Fed. Ellos tienen que seguir desdolarizando la economía. Han avanzado bastante, les queda camino, pero Colombia y Chile en particular no son economías que tengan problemas hoy día de manejo cambiario. ¿Se desprende entonces que los niveles de riesgo país de Chile, de Perú y Colombia se van a mantener estables? En términos relativos se van a seguir manteniendo con mejores niveles de riesgo probablemente que el resto del mundo emergente. Entiendo. Si los niveles en particular de riesgo van a subir, van a bajar o se van a mantener, eso en gran medida va a depender de las condiciones globales. Y las condiciones globales van a depender en gran medida de cómo va a seguir avanzando la Fed con este camino que inició con el tapering. Si va a seguir reduciendo la compra de activos en el mercado abierto, cuánto va a ser la reducción, qué tan rápido, cuál va a ser la señal de alza de tasa. Mira, aquí lo que es evidente es que hacia adelante vamos a seguir teniendo una salida de capitales de países emergentes, depreciaciones cambiarias, probablemente aumento en los niveles de riesgo país en algunas economías. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A qué velocidad? Eso va a depender en gran medida de lo que haga la Fed. Pero lo más importante, estos 3 países en términos relativos probablemente van a seguir siendo vistos por los inversionistas en mejor pie que sus pares del mundo emergente. Bueno, estábamos entonces conversando con Rodrigo Aravena, él es economista jefe de Itaú Chile, que nos ha entregado esta visión de lo que es perspectivas de riesgo país para Chile, Perú y también en Colombia, que estamos viendo que son más optimistas entonces. A ustedes agradecerles por supuesto su sintonía y sigan en nuestra compañía acá en Valor Futuro Televisión.